estimados estudiantes de Institución Educativa Pedro Nolasco, sean ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Vicente Victorina Jara, ¿no?, para seguir con el curso de temas que tenemos programado. En esta oportunidad, el tema que vamos a discernir es sobre los primeros peruanos, y dentro de ello, el periodo arcaico temprano. Entre los objetivos específicos del tema de hoy está pues identificar los principales yacimientos del periodo arcaico andino. Asimismo, mencionar las principales características del periodo arcaico, identificar las principales actividades, ¿no?, que se han desarrollado en este periodo arcaico. Saben, los estudiantes, ya en la semana pasada hemos empezado el periodo lítico, ¿no? Y en este periodo lítico hemos visto pues cómo han aparecido los hombres, ¿no? Como Pala, Pacaicasa, Chivatero, Lauricocha, ¿no?, entre los principales. Bien, veamos entonces cómo está dado el periodo arcaico temprano de modo también inferior, ¿no?, a que se le asigna una antigüedad, ¿no?, de 7.000 a 4.000 años de nuestra era. Y dentro de él está el hombre de guitarrero, llamado también el hombre de antiguo. Con guitarreros empieza la agricultura en este periodo, ¿no? Y los primeros indicios de huertos se convierten en uno de los primeros agricultores del mundo. El hombre de guitarrero tiene una antigüedad que va desde los 7.500 años antes de Cristo, y los vestigios de este asentamiento humano fueron descubiertos por el arquitecto norteamericano Thomas Lynch, ¿no?, a 6 kilómetros al sur de la ciudad de Yungay, al pie de la Cordillera Negra, en el callejón de Huaylas de Ancash. El hombre guitarrero se caracterizaba por sus cuevas, que eran utilizadas como campamento temporal durante la época de caza, ¿no? Aquí vemos una toma, ¿no?, de cómo se realizaba, ¿no?, las actividades del hombre de guitarrero. Acá tenemos también la cueva de guitarreros, ¿no?, donde ellos realizaban sus actividades cotidianas. Esto joven está ubicado en Ancash, ¿no? El hombre de guitarrero se caracterizaba por sus cuevas, que eran utilizadas como campamento temporal durante la época de caza. De ahí se parecían también de las inclemencias del tiempo. ¿Y cuáles son las características del hombre de guitarrero? Este hombre se inicia con el hombre guitarrero, se inicia la etapa de la agricultura incipiente, ¿no?, que suele calificarse de horticultura, o de cultivo de huertos, ¿no?, por lo que se le considera el primer agricultor del Perú. Asimismo, uno de los primeros que empezaron a cultivar la tierra del mundo. También eran considerados pastores del arcaico temprano. Las cuevas fueron utilizadas como campamento temporal durante la época de caza.
Y estas cuevas fueron habitadas desde el periodo lítico, pero recién en el periodo arcaico temprano, los hombres del Guitarrero combinaron sus actividades de cazadores con la horticultura de leguminosas, ajíes y calabazas. Así también cultivaron frijoles y payares, que fueron encontrados en un estado pre-agrícola, ¿no? Eh, Acá también se han encontrado artefactos políticos de lascas en las cuevas, ¿no? Raspadores, toscos, cuchillos espaciales, una punta, que ciertos grupos humanos alocados en la cueva dejaron como muestra de sus rastros. Los hombres de guitarrero creían ya en la sepultura de sus muertos. La falta de humedad en la cueva permitió la conservación de abundantes restos óseos de animales que permitieron establecer su dieta. Aquí estamos viendo una acción, ¿no?, de agricultura de estos hombres guitarreros. Cultivaron frijoles y payares. Asimismo, también con ellos inicia la etapa de la agricultura. Vemos otro hombre perteneciente a este periodo. El hombre de Caracas, llamado también hombre de Santo Domingo, que da una antigüedad de 6.500 años de nuestra era. Este hombre, también conocido como hombre de Caracas, es el primer hombre pescador obrero del Perú. Y su alimentación era en base a mariscos. Tiene una antigüedad aproximada de 6.500 años y fue descubierto y estudiado por el arqueólogo Federico Engel entre los años 1950 y 1964 en la Pampa de Santo Domingo, península de Paracas, en el departamento o región de Inca. Aquí vemos cómo se alimentaban estos hombres, ¿no?, que era pues pescador, mariscador, ¿no? Su alimentación se basaba pues en la recolección de mariscos. Entre los objetos que se han encontrado en la zona del hombre de Santo Domingo está la flauta, que sería el primer instrumento musical en tierras peruanas. Ahí se ve pues un vestigio del hombre de Caracas. ¿Y cuáles son las características? Al hombre de Caracas se le considera como el primer hombre pescador con redes en el Perú. Asimismo, también el primer poblador de la costa. Encontró una flauta que sería el primer instrumento musical en el Perú. Vivían en chozas y formaban pequeñas aldeas. Era un recolector de mariscos. Ahora veamos el hombre de Chilca. Chilca está ubicado pues en Lima y su descubridor pues también Federico Engel, ¿no? Y tiene una antigüedad pues de 3.750 años. ¿Cuál es la importancia del hombre de Chilca, ¿no? Ellos hicieron los primeros muebles de hueso de ballena, ¿no? Y conocido también como el primer domesticador de perros. Se han encontrado restos de aldeas de agricultores y marisqueros conformadas por unas 100 familias aproximadamente. Estas aldeas estaban hechas por chozas cónicas de base circular, hechas a base de cañas, amarradas con soga de junco, ¿no? Y se dice que se alimentaban de peces, de mariscos, de lobos marinos, de payares, de calabazas y zapallos. Vemos ahora el hombre de Armachay. Armachay es un yacimiento arqueológico que se encuentra ubicado en los Andes del Perú. En él se ha encontrado evidencia de vida humana entre los años 7.000 y 1.700 años antes de Cristo, aproximadamente.
pudiendo determinarse que tuvo su gran auge en el periodo olímpico tardío y el arcaico temprano. El hombre de Tlalnachay es considerado el primer pastor de los auquénidos, son también conocidos como camélidos, y se presume que en esta región comenzó el trabajo con la fibra de camélido. El pastoreo fue una opción que también se extendió dentro de estas actividades del hombre de Tlalnachay. Acá se encuentran pues unas aldeas de este tipo. ¿Y cuáles fueron las características principales de Tlalnachay? Acá la excavación y los estudios arqueológicos del lugar fueron realizados en 1974 por la arqueóloga francesa Danielle Lavalle y su equipo de investigación. Y aquí se prevé que hubo crianza de camélidos, ¿no? Porque según las evidencias encontradas mediante restos fósiles, se cree que los camélidos formaban parte del pueblo de Armachay, y animales como la alpaca o la llama fueron pastoreadas en las alturas de la zona. También se criaban y se cazaban tarucas, guanacos y otros camélidos. Los camélidos no eran criados eh, para domesticación como un perro, ¿no? Se cuidaban para estar eh, y luego se mataban para conseguir abrigos de pieles para el frío, carnes para el alimento, lana para tejer y huesos para fabricar herramientas y armas. Asimismo, también se habla de fogones, ¿no? En el Armachay se encuentra la primera evidencia de fogones cerca del año 4500 a.C. Eran pequeñas y útiles herramientas que se usaban para cocinar o calentar comida y han sido plenamente difundidas en toda la región peruana y en gran parte de la región continental de América, e incluso después de la colonización española. Los fogones también pudieron usarse como chimeneas para calentar el cuerpo por la noche. Aquí se ve pues cómo se comienza la crianza de camellos. Aquí están los fogones de los hombres de la Armachay. Ellos ya conocían el fuego. Se habla también que tuvieron una geografía beneficiosa. Debido al momento de la historia en que el Armachay fue poblado, se sabe que era un lugar seguro que podía servir de refugio a personas que no eran combatientes, sino más bien cazadores y pastores. Y a su vez, por tener valles y altiplanos, la geografía del lugar le permitía al hombre construir casas con materiales más fuertes y habitar en ellas, dando paso a una era donde el hombre dejó de ser nómade y practicó el sedentarismo. Hablamos de la fabricación de instrumentos. Y debido a que los hombres que habitaron el Armachay fueron sedentarios, tuvieron que crear herramientas, utensilios e instrumentos para su supervivencia. Hay evidencias históricas que señalan que los hombres utilizaban raspadores unifaciales para recolectar la carne de los animales que mataban. Asimismo, se ha hallado que los habitantes de esta zona a menudo fabricaban armas y herramientas con huesos, desde grandes tazones y cuchillos hasta puntas de lanzas hechas con huesos de los camélidos que criaban. Todo con el fin de sobrevivir en estas tierras. También se habla de cementerios dentro del asentamiento, ¿no? La razón de la muerte
se adjudica la crianza de las llamas, de las alpacas, de las vicuñas y los guanacos, ¿no? O sea, ¿qué pudieron hacer los animales? ¿Qué pudieron los animales causar cientos de muertes? ¿Cómo? ¿Cómo los hombres causaban cientos de muertes? Los arqueólogos han estudiado el terreno y afirman que en la época de crianza de los camélidos, la incursión de los animales en corrales pequeños por largo tiempo hacía que los animales excretaran en el lugar una y otra vez. Y entre más animales metían a los corrales, más animales eh, morían y algunas cepas bacterianas se fortalecieron. Algunos registros indican que muchos hombres de Tlaxcala murieron a causa de estas enfermedades bacterianas debido a la fuerte exposición y al excremento de camellos. Las personas que morían eran enterradas ahí mismo en Tlaxcala y los registros fósiles revelan que murieron mujeres, ancianos, hombres e incluso niños. Aquí veamos las herramientas de supervivencia del hombre de Tlaxcala. Entierro, ¿no?, del hombre de Tlaxcala. Así nos enterramos, ¿no? Vemos ahora el hombre de Caihuamachay. Este hombre se localizó en Ayacucho y su descubridor fue el arqueólogo Richard McNeill, que le da una antigüedad de 4.000 a 5.000 a 4.500 años antes de Cristo. ¿Y cuál es la importancia del hombre de Caihuamachay? Que fue el primer domesticador de euquénidos o el primer pastor de América. ¿Por qué? Porque logró domesticar euquénidos. Asimismo también domestica el achiote y se encontró restos de corrales y excrementos y huesos de euquénidos. Este hombre es el nombre de una cueva ayacuchana, fue utilizada por antiguos criadores de llamas durante el arcaico temprano. Aquí se encontró restos óseos de llamas, así como una gruesa capa de fosforito. Para Magnéis, el hombre de Huaygamachán, también fue horticultor por los restos de achote que fueron encontrados en sus estratos. Aquí vemos pues el hombre de Huaygamachán realizando sus actividades cotidianas. Y veamos qué fue el hombre de Piquimachay. ¿No? El hombre de Piquimachay tiene una antigüedad promedio de 4.500 años. Su ubicación también está en Ayacucho y su descubridor también fue Richard McNeill. Acá pues la importancia es que fue el primer unicultor del Perú, ¿no? Domesticó cuyes y camélidos y fue el primer pastor de cuyes. Es considerado el primer hombre domesticador de cuyes en el antiguo Perú. Practicaba el cultivo de la quinoa y la calabaza. Pero en el lugar no se encontró fragmento alguno de esqueleto humano, solo algunas herramientas líticas, como raspadores, puntas unifaciales, puntas triangulares de hueso, descarnadores de costillas de animales y chancadores y restos óseos de animales. Aquí vemos el hombre de Piquimachay, que una antigüedad de 1.300 años, ¿no?, y que domesticó cuyes y camélidos, y se le considera pues el primer pastor de cuyes. Pasemos, jóvenes, a lo que fue el periodo formativo, el arcaico tardío. Acá las escrituras más antiguas aparecen desde los 4.000 años antes de Cristo como chozas de material vegetal, por ejemplo, Chilca, en Lima, o construcciones de piedra y barro como Cotoxenguano. El tejido del periodo arcaico fue otra técnica incorporada durante este periodo.
aparecieron primero como cordeles, sopas y redes. Posteriormente se hicieron lienzos hacia el año 4000. El caso se generalizó su uso, aunque fue con técnicas totalmente rudimentarias. Al promediar el año 2000, la agricultura había avanzado notablemente. A los productos tradicionales como el payá, los frijoles, la calabaza, el algodón, las papas y yucos, entre otros, se sumaron nuevos alimentos, como el maíz. Las aldeas crecieron significativamente y apareció la cerámica inicial, concluida pues el periodo arcaico y se iniciaba otro periodo más avanzado. Aquí vemos que las estructuras más antiguas aparecen de los 4000 años, como piezas de material vegetal, ¿no? Entre lo que destacan pues sobre el Chilca. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron sus actividades económicas? Las actividades económicas que se descubren y que van a revolucionar la vida de los pobladores de este periodo son la agricultura y la ganadería. ¿Cómo se produjo esto? Los seres humanos requerían de más alimentos para satisfacer a una creciente población. Este hecho se agudizó hacia más o menos los 4000 años antes de Cristo, al cambiar notablemente el clima, afectando a plantas y animales. Poco a poco, los seres humanos fueron conociendo el ciclo de reproducción de las plantas y respecto a los animales, realizando una caza selectiva hasta que lograron domesticar algunos. Fue de esta manera, y en un largo proceso, cómo se va a producir el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. El hombre de consumidor se convierte en productor de alimentos. Lentamente va dominando la naturaleza y la obliga a producir en su provecho. Entre las plantas que va experimentando su cultivo está pues la quinoa, la calabaza, el zapallo, los payares y los frijoles, ¿no? Los frijoles autóctonos. Esta agricultura incipiente se dio en forma rudimentaria. En cuanto a los animales, empieza domesticando el cuy y la llama. La práctica de estas actividades supone la utilización de nuevas técnicas y herramientas, lo que va a motivar el nuevo desarrollo cultural del hombre antiguo. ¿Qué cambios se producen? Estas nuevas actividades conllevaron a su vez a cambios económicos y sociales. Uno de los primeros cambios va a ser el progresivo abandono por parte del hombre del nomadismo o transhumancia y su adecuación sedentaria, puesto que la agricultura y la ganadería lo obligarán pues a permanecer en un determinado lugar. Por otro lado, esta obligada permanencia en un solo lugar motivaría a que los hombres construyeran sus viviendas. Puede decir pues cómo se dio origen a las viviendas estables construidas por los seres humanos. Luego se formarían las aldeas y así hasta llegar a las ciudades. Y fue en este periodo cuando se inician las construcciones textiles, que no solo iban a proveer abrigo para el cuerpo, sino que también se orientarían a la construcción de instrumentos de producción, como la red para la pesca. Otro de los adelantos, casi al finalizar este periodo, fue el descubrimiento de la cerámica, lo que dio origen a la construcción de las primeras vasijas, desde luego, desde luego toscas y de color marrón oscuro. Fue así como los hombres se van especializando en determinadas actividades, agricultores, ganaderos, pescadores, etc., originando lo que los especialistas llaman la división técnica del trabajo. El comportamiento de los integrantes del grupo también se va modificando. Los adultos y los ancianos van adquiriendo mayor importancia y por ende mayor jerarquía y mando en el grupo
debido a la mayor cantidad de experiencias que guardan. De esta manera, se fue desarrollando la agricultura y la ganadería, y con ella el sedentarismo, motivando la aparición de las aldeas, así como también la textilería y la cerámica. Con mucha certeza, respecto a este periodo, Lumbreras dice: la tierra en general, de los hombres que vivían tierra adentro, en la costa y en la sierra, cambió inusitadamente con las características de una verdadera revolución. Veamos entonces qué restos arqueológicos encontramos del periodo arcaico. En primer lugar, tenemos a Caral, en la costa norte peruana, convirtió una civilización conocida como Caral. Se trata de la más antigua de América, pues su aparición se calcula entre los años 3000 a 2000 años antes de Cristo, así en simultáneo con las de Mesopotamia, Egipto, India y la China. Aquí vemos una instantánea de la foto de la ciudad sagrada de Caral, muchas terrazas expuestas y plazuelas circulares. Luego vemos a Cotoche. Cotoche está localizado en Huánuco, cerca del río Mito, a 3 kilómetros al oeste de su capital, y fue descubierta en 1935 por el arqueólogo peruano Julio Cetello. Y en 1960, Seiichi Izumi, arqueólogo japonés, excavó en el lugar, encontrando el templo denominado de las manos cruzadas, que fue edificado hace 4000 años. Este es el primer templo en el Perú y América, y las manos están hechas de terracota. Aquí tenemos pues el templo de Cotoche. Y acá pues se ve el templo denominado de las manos cruzadas, punto importantísimo. Se encontró el templo de las manos cruzadas en un recinto cuadrangular con esquinas curvadas, con un noble nivel en el piso y mide 9.5 metros de largo por 9.3 de ancho. Las misteriosas manos cruzadas son figuras esculpidas de barros arcillosos y secados al sol, que se encuentran en las paredes del recinto principal del templo, el mismo que significa dualidad y equilibrio. Este pues es considerado el santuario más antiguo de la sierra y el primer monumento religioso de América. Aquí se han encontrado pues también las primeras evidencias de arquitectura pública de carácter ceremonial, ¿no? Era una sociedad de base agrícola y rendían culto a la madre tierra. Se realizaban ritos de ceremonia y en la construcción de viviendas experimentaron pues con piedras y barro. Y luego vemos el paraíso. Aquí el paraíso estuvo situado en el Valle de Chillón, en las cercanías de Lima, y fue descubierto por el francés Federico Engel, y se calcula que su antigüedad es de 3.500 años. Y tiene la forma de un edificio piramidal en forma de U. Aquí vemos el paraíso situado en el Valle de Chillón, en cercanías de Lima. Las algas. Esto que lo encontramos en la región Andas, ¿no? Las algas se encuentran en el Valle de Casma y es un gran monumento el cual cuenta con 6 plataformas de terrazas de 45 metros de altura. Sus habitantes que deforman cráneos y limaban los dientes se alimentaban de mariscos y de productos agrícolas, ¿no? Aquí vemos este vestigio que ha quedado de las algas
ubicado en el Valle de Cama, acá en nuestra región. Sechín Alto. Sechín Alto también está situado en Calma y fue descubierto por Julio Cetello en 1937 y Arturo Jiménez Borja en 1969. Es un santuario de piedra y barro en cuyas paredes observa personajes humanos en diferentes actitudes que sugieren figuras guerreras, ¿no? Aquí tenemos, pues, el monumento arquitectónico de Sechín, ¿no? Con varios piedras líticas grabadas. Son impresionantes. Y algunas piedras exhiben la representación de cabezas trofeos o partes seccionadas del cuerpo, lo que hace pensar en sacrificios humanos. Luego viene Boca Prieta. Este pueblo se localiza en las orillas del río Chicama, al norte de Trujillo. Allí el arqueólogo norteamericano Junior Beer descubrió un complejo cultural de una antigüedad de 4.000 años. Desde entonces, el periodo precerámico fue admitido científicamente como uno de los periodos de la historia del Perú. Los habitantes vivían en pequeñas casas subterráneas construidas de piedra y barro, cuyos techos eran de madera y huesos de ballena. En sus tejidos de algodón se encontraban el diseño del primer cóndor andino. En las calabazas, muy comúnmente usadas como recipientes y vasos, decoraban el mate de Huacapita, semejantes a los mates de la cultura valdivia en el Ecuador. Reconocido como un hombre agricultor, el hombre de Huacaprita posee una antigüedad de 2.500 años y fue descubierto por el arqueólogo Junior Beer en 1946 en el valle de Chicama, en el departamento de Libertad, y fue el primero en incursionar en el arte de la cerámica, ya que entre sus principales hallazgos destacan sus vasijas, ¿no? Por otro lado, también se encontraron tejidos de algodón en viviendas semi-subterráneas, que era el lugar, pues, donde él vivía. Aquí vemos al hombre de Boca Prieta, ¿no? Este complejo se encuentra a las orillas del río Chicama, al norte de la ciudad de Trujillo. Ya tenemos unos restos arqueológicos, tenemos pues a arqueólogo Junior Beer realizando sus trabajos de investigación. Entre sus características, se dice pues que fue un agricultor sedentario, se han encontrado viviendas semiterráneas, también se encontraron tejido de algodón y elaboraron las primeras vasijas porcelánicas, ¿no? Esto ha sido, jóvenes, el tema de hoy. Muchas gracias por la atención, ¿no? Y pasamos a hacer las preguntas del tema. Muy buenos días.